Hola, soy Gypsy y voy a ser tu profesor en este vídeo de Autoescuela Super Express. ¿Por dónde hay que circular? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? ¿Por el centro? Como norma general, por la derecha, lo más cerca posible del borde de la calzada. Estos vehículos que veis en la foto lo están haciendo estupendamente. Van por su derecha y por el carril más cercano al borde de la vía, por el carril más a la derecha. Oye, ¿y te ha pasado alguna vez que se va la luz y tienes que ir a oscuras por la casa? ¿A que vas pegadito a la pared y con precaución para no chocarte con nada? Pues hay dos casos donde vas un poco a ciegas, porque no ves los coches que hay delante tuyo. Los viste en el vídeo de definiciones de la vía. En estos casos es especialmente importante que vayas por tu derecha. Son las curvas de visibilidad reducida y los cambios de rasante de visibilidad reducida. Hayan o no líneas que marquen tu carril, debes ir por la derecha y dejar completamente libre la mitad de la calzada. Claro, de frente puede venir otro vehículo, así que vamos a dejarle su espacio para evitar que nos choquemos si cruzamos con él. En esta foto puedes ver una curva de visibilidad reducida. Al entrar en la curva, no ves los vehículos que pueden venir de frente. Y aquí lo mismo, en este cambio de rasante de visibilidad reducida, te podría venir un coche de frente invadiendo tu carril y no lo verías hasta tenerlo encima, así que en estos casos, tú siempre pegadito a la derecha y sin invadir el carril contrario. En las vías de varias calzadas separadas por medianas, deberás usar la de la derecha en relación al sentido de la marcha. En esta foto que ves, el camión va por la calzada de su derecha, o estos otros coches van por la calzada de su derecha en relación al sentido de la marcha. ¿Y sabes el chiste ese de que van dos y se cae el del medio? Vale. Lo sé, el chiste es malo y muy viejo, pero hay algunos casos en que puede haber tres calzadas. ¿Qué pasaría con la calzada del medio? Pues esta puede usarse en dos sentidos o en sentido único, según indiquen las señales de tráfico. Por ejemplo, se puede partir esa calzada central y usar unos carriles para un sentido y otros para el contrario. Para las otras dos calzadas, las laterales, no hay problema. Normalmente estarán destinadas a un solo sentido. ¿Te acuerdas de lo que era una isleta o un refugio? Se usaban para guiar la circulación, la isleta, o para proteger a los peatones mientras cruzaban una vía, el refugio. ¿Qué pasa cuando vas conduciendo y te encuentras un refugio o una isleta? Pues tú por la derecha. Está claro, tú irás por la derecha y la isleta te quedará a mano izquierda. Que no te líen en los test de examen. Pero mira esta otra foto. Aquí los dos carriles a los lados de la isleta tienen el mismo sentido. En este caso, podrás pasar por la derecha o por la izquierda. Como los dos carriles tienen el mismo sentido, no hay peligro de que te pueda venir alguien de frente, por el carril de la izquierda. En este otro caso, donde la vía es de doble sentido, pero los dos carriles a los lados de la isleta son del mismo sentido, pasa lo mismo. Podrás ir por la derecha o por la izquierda de la isleta o refugio, dentro de la parte correspondiente a tu sentido. En la mayoría de los países se va por la derecha, pero hay otros que conducen al revés. Seguro que sabes que los ingleses van por la izquierda. ¿Sabes por qué? Venga, esto no entra en el examen, pero seguro que tienes curiosidad. Tiene que ver con la época en la que aún no existían coches y por la calzada se iba en carruaje. Los cocheros usaban su mano derecha para llevar el látigo y darle a los caballos. Ese era el acelerador. Y con la mano izquierda llevaban las riendas, el volante. En las calles de doble sentido de circulación, para evitar darle con el látigo a los peatones, lo que hacían era arrimarse todo lo que podían a la izquierda. Luego, con los coches, eso ya no tenía mucho sentido, pero como son muy tradicionales, los ingleses siguieron con esta norma. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas de test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo y sácatela, la teórica!